Hola, ¿qué tal? Excelente semana. Estoy de nueva cuenta con ustedes con el episodio 4 del podcast Entre líneas, lo que sucede detrás de los retos que enfrentas en tu empresa. Y el día de hoy les quiero hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo y que creo que es un tema muy relevante para las organizaciones. Y de verdad que no tenía pensado hablar de esto en el episodio 4, tenía otro tema, pero resulta que como soy una apasionada de los pasteles, de la pastelería en general, a mí me encanta hacer pasteles, comer pasteles, soñar con pasteles, ¿no? Pues resulta que estoy en algunos grupos de reposteras y hubo un tema, ya ven que recientemente fue el Día del Padre, bueno, hace unas semanas. Entonces, pues uno de los regalos que tradicionalmente se hacen, pues son pasteles, entre otras cosas, ¿verdad? Pero me llamó la atención que hubo muchas publicaciones que no había visto a lo largo del año relacionadas con las ventas que tuvieron para el Día del Padre. Entonces, déjenme leerles la publicación que hizo una de las reposteras y les voy a leer las respuestas que dieron muchas de las otras miembros de aquí del grupo. Dice, hola chicas, ¿qué creen? Que ayer me sobraron muchos pasteles del Día del Padre. La verdad, dudo que se me vendan. Tengo una pastelería física y aparte, pues como son color azul, no los van a querer comprar. ¿Cómo les fue a ustedes con sus pasteles del Día del Padre? Ahorita quiero que ustedes piensen sobre las hipótesis que las personas que comentaron dieron para esa pregunta. A mí me sorprendió ver que muchas personas comentaron que sí les había ido mal en comparación a otros eventos o festejos o días festivos del año, que en este particularmente les había ido mal. Y les voy a leer algunas hipótesis que tuvieron las personas sobre lo que observan en su contexto, porque son de México en general, de diferentes partes de la República. Entonces dice, ¿será la economía o será que ya somos muchas reposteras? Otra persona dice, ¿será que el día pasa desapercibido? Mucho padre ausente. Tal vez prefieren alcohol o algo salado antes que lo dulce. El día del padre fue día después de la quincena y eso afecta mucho pues las ganancias. Hay mucha competencia y tal vez cuidan más su salud. Fíjense que yo generalmente en las redes sociales estoy sondeando muchos tipos o giros de negocio porque me gusta saber qué está pasando. Entonces me parecieron hipótesis muy buenas que a final de cuentas pues no podemos tener la respuesta porque pues no hicimos un estudio que igual lo podemos hacer en retrospectiva, eh, pero en general me pareció un buen tema como para empezar a hablar sobre pues cómo la habilidad para leer el entorno pudiera ser una ventaja competitiva para las empresas, de manera que puedan anticiparse a posibles riesgos o puedan aprovechar oportunidades que se vislumbren en el panorama. Y para eso quiero mostrarles un esquema que a mí me ayuda mucho para trabajar esto con mis clientes. Este es un esquema de 4 riesgos del modelo de negocio. Este esquema que ustedes ven en el centro es el modelo de negocio, que son 9 bloques que explican cómo opera, cómo genera dinero un negocio de una manera pues resumida y cómo se relacionan estos bloques entre sí. Entonces aquí vemos que hay 4 tipos de riesgos que explican cómo les va a las empresas y que necesitamos tenerlos cubiertos para poder tener éxito en nuestros negocios. Por el primero, que es súper importante, es el riesgo de deseabilidad, de poder confirmar que los productos, los servicios que yo ofrezco, pues son realmente algo que los clientes desean, quieren, resuelven problemas relevantes, les alivian molestias que tienen. Y esa parte, pues creo que es uno de los riesgos centrales que da pie a un negocio. Porque si no hay deseabilidad, pues qué importan los demás riesgos, ¿no? Entonces, otro dentro de lo que es el negocio, pues tiene que ver con la factibilidad, que es la parte de operación del negocio. Si yo quiero ofrecer un producto, un servicio, y sí lo quieren los clientes, pero la manera en que yo opero
este negocio me genera muchos gastos y a final de cuentas, cuando hago el balance entre lo que ingresa y lo que egresa, quedo en números rojos, o bien hay mucho retrabajo, hay muchos desperdicios, pues ahí, ojo, la factibilidad también puede quebrar un negocio. Y tenemos la parte de la viabilidad más de tipo financiero. Si con esta comparativa entre lo que es el ingreso y los costos de operación, pues realmente quedan utilidades como para hablar de una rentabilidad. Eso es cuando echamos un ojo hacia adentro del negocio, pero también hay que sondear qué pasa fuera del negocio, porque muchas veces estamos concentrados en todo lo de adentro, nos consume la operación, que ni siquiera sabemos qué está pasando afuera, como para poder anticiparnos a lo que pudiera afectarnos o qué puertas se abren que pudiéramos aprovechar como oportunidades. Y este riesgo, pues le llamamos adaptabilidad. Si todo lo que ocurre afuera ya sea en un contexto de mi ciudad, o sea, de mi colonia, donde está mi negocio, de mi ciudad, de mi estado, regional, nacional, internacional, global, o sea, en todas esas capas, todo lo que ocurre, si yo puedo realmente adaptarme rápidamente para evitar que me afecte, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 riesgos que va a ser importante estarlos revisando y monitoreando constantemente. Ahora, cuando hablamos de la adaptabilidad de los factores externos, hay un término que se acuñó hace muchos años y se empezó a utilizar, pues, ¿qué será? Hace unos 20 años, que denomina cómo son los entornos actuales en los que se desenvuelven los negocios y se le llamó entornos VUCA. Cada una de sus letras es un atributo o una característica del contexto actual. Y tenemos la V, pues que estos entornos son volátiles, hay muchos cambios y los cambios vienen con una velocidad pues que a veces no nos permite reaccionar. Incierto viene de la U de uncertainty y esto tiene que ver con que hay menor claridad sobre el futuro. Cuando antes las empresas tenían mucha estabilidad porque una vez que encontraban una fórmula podían repetirla y tener resultados predecibles, en la actualidad a veces lo que te funcionó en el pasado no necesariamente va a funcionar ante variables diferentes que se están viviendo y cambiantes. Entonces tenemos que estar cambiando y ajustando esa fórmula para hacer que siga funcionando y muchas veces por ensayo y error. Y tenemos complejo, que en este caso pues hay múltiples factores decisionales. No es en ocasiones una variable, 2 variables, sino que son de diferentes áreas, diferentes contextos y pues requieren una toma de decisiones más compleja. Y en el caso de ambiguo, pues puede que no haya una respuesta correcta. Es decir, puede haber opciones alternativas o lo que le funcionó a una empresa y con lo que lo solucionó no necesariamente a otra empresa le va a funcionar. Ahora surgió un término nuevo que se llama entornos BANI. Este término evolucionó a partir de los entornos VUCA. No me voy a meter mucho en este término. La verdad que sí es importante conocerlo, pero creo que el entorno Buca sigue siendo vigente y el entorno Bani también hay que tomarlo en consideración. Igual, cada una de las letras sí, tiene una característica de los entornos actuales, tiene que ver con que son entornos frágiles, son entornos que generan ansiedad, incertidumbre, no hay un patrón lineal, es como multifactorial y está muy variable y es incomprensible. Entonces, en ese sentido, podemos también, yo diría que hay que agregarlo básicamente a, a lo que pues el entorno está manifestando, cómo se está presentando. Y ahora quiero comentarles cómo podemos nosotros detectar, cómo podemos detectar como una manera en que podemos ver qué posibles riesgos o qué posibles amenazas pudiéramos enfrentar dentro de nuestro emprendimiento o de nuestro negocio. Y para eso hay un juego de herramientas. No sé, ahorita les presenté el modelo de negocio. Esa herramienta fue generada por Alexander Osterwalder. Es una herramienta que es muy vigente
que es muy útil para entender cómo funciona tu negocio. Y Alexander Osterwalder no la pensó como una herramienta que se pudiera trabajar de manera aislada, sino la pensó como un grupo de herramientas. Entonces, estas que nos dan una visión diferente del negocio. Si nos enfocamos en el centro, ahí tenemos el modelo de negocio, que es el que ahorita mostramos con los 4 riesgos. Pero si nosotros hacemos un acercamiento, un zoom in, vamos a poder ver muy de cerca y analizar los 2 bloques principales del modelo de negocio, que son los segmentos de clientes y la propuesta de valor. Y aquí tenemos que tener un match. Esta herramienta se le llama Canvas de la propuesta de valor. En otra ocasión voy a hablar de esta porque es muy relevante. Ahora, si nosotros hacemos un alejamiento, otra vez tenemos la visión de los 9 bloques del modelo de negocio y hacemos un poco más de zoom out, de alejamiento, y lo podemos ver en el modelo de negocio en el entorno en el que se encuentra. Ya les hablaba yo que pues los entornos, pues muchos son pues geográficos y tienen que ver con diferentes capas de profundidad. Aquí hay una herramienta que para analizar estos entornos se llama análisis del entorno del modelo de negocio. Y esa herramienta es de la que quiero hablar el día de hoy porque creo que les va a ser de muchísima utilidad para entender pues qué está pasando en el contexto en el que se encuentra su negocio, entorno. Y esta herramienta básicamente es como un radar que te va a permitir sondear el entorno, como les dije, a varias capas, a varios niveles, y poder identificar de manera anticipada posibles riesgos, posibles amenazas para que puedas implementar estrategias para contrarrestar los efectos de estas amenazas. Y por al mismo tiempo poder identificar nuevas oportunidades. Incluso si tú las detectas antes que la competencia, pues vas a tener una ventaja porque si tú aprovechas, si te subes a la ola a tiempo, pues vas a tener mayor participación en el mercado para un nuevo producto, un nuevo servicio, porque la competencia no la pudo ver antes que tú. Y ahora, en lo que se refiere al análisis del entorno, en el análisis del entorno analizamos 4 elementos. Estos 4 elementos, que si se fijan están alrededor del modelo de negocio, pues tienen que ver con tendencias clave, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con la industria en la que tú te encuentras y también analizar otras industrias y la parte de la macroeconomía. Entonces voy a hablar de cada una de estas y me gustaría que si tienes un cuaderno, un Word, algo donde tú quisieras anotar, te va a servir de muchísimo pues hacer algunas anotaciones a medida que voy explicando cada uno de estos elementos. Entonces, en este momento, si quieres, pon pausa al video y prepárate para tomar algunas notas. Entonces, vamos a hablar primero de fuerzas macroeconómicas. Esta parte tiene que ver con las condiciones del mercado actuales, que muchas veces están siendo afectadas por eventos, pues que tienen que ver con política, que tienen que ver con conflictos. En este caso, por ejemplo, podemos ver el TEMEC, como el no llegar a ciertos acuerdos o que, por ejemplo, Estados Unidos no quiere participar o que pone ciertas condiciones, pues afecta la economía y no solo de estos 3 países, sino también a nivel global. Y tenemos los aranceles que han impuesto cierto tipo de productos, de industrias, por ejemplo, los conflictos geopolíticos como, por ejemplo, de Irán, de la parte de Israel, de Palestina, también de Ucrania, de Rusia, y cómo el estrecho de Hormuz, que si se abre, que si se cierra, provoca cambios en lo que es la inflación, provoca también que se incrementen los costos de la energía y entre otros tipos de afectaciones dentro de la macroeconomía. Y esto también pues implica que haya cambios en el mercado de capital. Al haber cierto grado de incertidumbre,
pues lo que son los créditos, los préstamos, las tasas de interés se van modificando para que estas instituciones pues puedan amortiguar ciertos riesgos. Y más cuando están en época de alguna recesión, pues ellos ofrecen ciertos paquetes, pero con cierta tasa de interés a lo mejor más alta, pero están abiertos más préstamos, etcétera. También tenemos que los recursos y las materias primas, qué tanta disponibilidad hay, o si se, por ejemplo, una materia prima que estuvo disponible dentro de la cadena de suministro o dentro del proceso de producción, pues a lo mejor tronó esa empresa y deja un hueco y se tiene que buscar a otros proveedores. Yo recuerdo en la época de la pandemia, bueno, ahorita les hablaba yo de los pasteles, la verdad me encanta el pan, los pasteles. Fui a una panadería que me encanta, quería yo comprar unas donas y me llamó mucho la atención que en la puerta tenían pegado un letrero que decía, estimados clientes, discúlpenos por el incremento en los costos del pan, pero debido al conflicto de Ucrania-Rusia, se elevó el costo de la harina. Y yo, órale, o sea, muchas empresas no hacen eso. Y es una panadería muy tradicional, muy chiquita, y a mí me pareció muy bien como que justificar esos costos, informar a los clientes, a las clientas sobre esta modificación de los costos y la razón de trasfondo. Y por otro lado, pues tenemos la infraestructura económica, que dependiendo en qué país estamos operando, pues tenemos acceso a cierta infraestructura pública y eso también determina pues el alcance de nuestro negocio y también determina qué tan fácil va a ser trabajar la cadena de suministro. Entonces, en lo que es la parte macroeconómica, pues hemos vivido muchísimos eventos que han marcado pues cambios fuertes en la macroeconomía, como lo que fue la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos en el 2008, que a mí en esa época me tocó vivir en Estados Unidos y realmente me impactó mucho ver a tantas personas quedar en la calle, perder sus casas, perder sus hogares. Fue realmente muy devastador. También recuerdo como en el 2019 cuando entra López Obrador a la presidencia y empieza la guerra contra el huachicoleo y que hubo muchísimo desabasto de gasolina, pues imagínense cómo se para la cadena de suministro o cómo varían los costos de la gasolina, cómo genera pues un caos operativo para muchas empresas. Entonces, ese es uno de los elementos que tenemos que estar monitoreando y cómo impactan de manera directa o indirecta a los costos de nuestro negocio o a la cadena de suministro como para poder cumplir con entregas a tiempo, etcétera. Ahora, el segundo factor que tenemos que monitorear son las tendencias clave. Pero antes de hablar sobre las tendencias clave, creo que es muy importante poder distinguir entre tres términos que a veces se manejan pues como si fueran sinónimos. Tenemos las modas. Las modas son como preferencias que tiene la gente, gustos que tiene la gente, que son muy marcados, pero por un periodo corto de tiempo, que pudieran ser algunos meses, pudieran ser hasta 2 años. Por ejemplo, ahorita está una tendencia que, bueno, moda, que es la de Six Seven y que le hacen Six Seven. Y muchas veces digo, ¿qué es eso? Y había otras como modas que querían instaurarse y la gente, había como campañas como para que no se fuera el Six Seven tan rápido y que no pudieran quitarle el lugar otras modas o otros como, no sé, movimientos. Ahora, tenemos el término tendencia. El término tendencia, pues es un patrón de comportamiento, pero tenemos otro término que es megatendencia, que también son patrones de comportamiento, que la diferencia de una tendencia y una megatendencia
la tendencia tiene más o menos una duración de 3 a 10 años. Y yo aquí lo que veo es, no sé si ustedes recuerdan cuando fue el furor de las selfies y sacaron un producto que era el selfie stick, el palo este donde ponías el celular y había gente tomándose fotos con el selfie stick, golpeando a otros así y ahí lo traían en una mochila y sacaron muchas modalidades y que accesorios. Pero ahora ustedes, me imagino, rara vez ven a alguien con un selfie stick. Todavía hay, pero era un furor, pero sí duró más de 3 años. Yo diría que duró unos 6 años. Ahora, una mega tendencia, pues es una dirección muy marcada que toman pues diferentes aspectos de la sociedad, o sea, están alineados aspectos tecnológicos, sociales, financieros, políticos, culturales, y en este caso una megatendencia pues es la IA. O sea, y la duración, el impacto que tiene en las vidas de las personas, pues es como de 10 a 30 años. Entonces, para mí eso sería como una mega tendencia. Ahora, la herramienta que les estoy explicando, que es el análisis del entorno, se analizan a partir de tendencias y megatendencias, porque son las que más impacto van a tener. Una moda, sí vale la pena sondearla, pero no darle tanta importancia porque el efecto que va a tener en tu negocio va a ser temporal. A lo mejor es aprovechar la ola, pero sabes que eso se va a acabar tiene una ventana muy corta. Pero si tú te subes a la ola de una tendencia y una mega tendencia, vas a tener un negocio que está enganchado en algo que tiene una mayor duración en lo que son los patrones de comportamiento, de preferencias, de intereses de las personas. Y en el caso de las tendencias clave, pues en esta herramienta básicamente analizamos 4 tipos de tendencias. Las tendencias tecnológicas, que estas a veces es muy difícil seguirles el paso porque constantemente están surgiendo nuevas y nuevas, pero una mega tendencia pues es la IA, el análisis de los datos. Hay algunas que sí vale la pena incluso estudiar un poquito más a fondo, independientemente del giro del negocio. Tenemos otras que son tendencias regulatorias, que tienen que ver con normativas, con reglas, con leyes que va estableciendo el gobierno, que va estableciendo algunos organismos. Entonces, estas tendencias regulatorias es importante también por cuestión de cumplimiento y evitar el riesgo de caer, por ejemplo, en una multa o que incluso me sancionen o me cancelen el negocio. En el caso de las tendencias sociales y culturales son súper importantes porque son cambios en los comportamientos de las personas que tienen que ver con cambios de valores, cambios en las tradiciones, en los intereses de las personas. Y aquí creo que, por ejemplo, si antes era muy importante, por ejemplo, la escuela o el enfoque que tenía de la escuela, de sacar buenas calificaciones, que el cuadro de honor, que la disciplina, hay que ver qué cambios hay en ese sentido, culturalmente hablando, como para que la escuela no caiga en desuso o que la escuela reciba muchas quejas o que los padres estén molestos o insatisfechos. Y por último, tenemos las tendencias socioeconómicas, que es monitorear la parte demográfica. Como ahorita yo hablaba de las capas, pues esa tendencia demográfica, por ejemplo, si ahorita hablábamos de los establecimientos de pastelerías, si esa pastelería está en tal zona de tal ciudad, pues tiene que entender la demografía de ese lugar. Es decir, en esa zona, qué tipo de nivel socioeconómico hay. Se están a lo mejor rentando muchos departamentos para ejecutivos, la gente está migrando para otra zona de la ciudad, pues no sé, hay mucha gentrificación y se está cambiando los giros de negocio, las edades, o sea, si había niños que eran los que compraban mucho pasteles, pues esas generaciones van creciendo y entre más crecen, menos pastel a lo mejor consumen o no tan frecuentemente y los niños de las nuevas generaciones a lo mejor ya no les gustan esos pasteles. Entonces hay que ver todo eso dentro de lo que son las tendencias socioeconómicas. Ahora les quiero dar algunos ejemplos de algunas tendencias que a mí en lo particular me han llamado mucho la atención
y que creo que es importante monitorear. Por ejemplo, tenemos que la población tiene una expectativa más grande de vida, o sea, la población llega a edades pues de 80 para arriba con pues cierta condición buena de vida. Otra, pues los trabajadores nómadas. Antes yo recuerdo que yo veía que mis familiares, pues, por ejemplo, conseguían un empleo, se casaban en la misma ciudad, en el empleo se jubilaban y vivían toda la vida en esa ciudad. Y ya las generaciones como más de mi edad empezamos a salir fuera de la ciudad. Y yo recuerdo que mi abuela se enojaba porque decía, oye, la familia ya no va a estar unida, la familia ya no va a estar en la misma ciudad, no nos vamos a estar viendo, pero son condiciones que a veces por otro de las tendencias, pues el desempleo o lo que vimos de la macroeconomía hace que haya pues más movimiento y hay personas que les gusta estar trabajando a distancia y moviéndose, pero el desempleo es otra tendencia y más en ciertos tipos de empleos, de industrias. Otra es, por ejemplo, la menor clase, o sea, hay menor número de familias que pertenecen a la clase media o los cambios en los criterios de qué es clase media, las nuevas energías, los carros eléctricos, el calentamiento global y ahora lo que son tribus. Las tribus, yo no recuerdo que antes se hablara de estos grupos de interés que comparten valores, que comparten creencias, que comparten estilos de vida parecidos. Y aquí dentro de las tendencias, pues también podemos ver que hay cuestiones también relacionadas con lo social que implica que las empresas pues hagan cambios como ley de protección para proteger a ciertos grupos de la discriminación laboral, retiro de las bolsas de plástico en las tiendas, etcétera. Y aquí en lo que son los pasteles, yo creo que a veces, hablando, regresando al ejemplo de este grupo que yo les comentaba, pues creo que también hay que monitorear cuáles son algunas tendencias en lo que son pasteles. Hay una línea de pasteles de Dubái que tiene pistache y no sé qué tanto, y que está haciendo así como que muy famosito. Los pasteles monchosos, no sé si lo han escuchado, que le ponen hasta de lo que no, y que, bueno, ahí en riesgo de un coma diabético, pero como muy saturados, muy excesivos, así. También me he dado cuenta como que hacen pasteles mixtos. Hay uno que se llama Beso de Ángel, que, ay, me estoy saboreando, que tiene, por ejemplo, pan de tres leches y luego tiene cheesecake o tiene un flan y luego tiene otro pastel de chocolate o otro de tres leches y hay unos que tienen cuatro capas, o sea, el de tres leches, el cheesecake, el de chocolate, el flan y esos están realmente teniendo mucha aceptación, los buscan mucho las personas. No es que me dedique a vender pasteles porque la verdad siempre estoy sondeando pero me doy cuenta porque veo mucho las publicaciones y veo los anuncios de las pastelerías. Muy bien, pues ya llevamos dos elementos. El primero tiene que ver con la macroeconomía, el segundo con las tendencias clave y el tercero, para que tomen nota, tiene que ver con las fuerzas del mercado, que igual, todos son importantes, pero para mí este es súper importante, porque ahorita que hablábamos de los 9 bloques del modelo de negocio, pues para mí el bloque más importante es el segmento de mercado, porque simplemente si no hay mercado, no hay negocio. O sea, tú puedes invertir y el local y el producto excelente, pero si no hay mercado, no hay ingresos. Así de sencillo. Entonces, aquí hay que ir monitoreando cuáles son los temas que más ocupan la mente del mercado al que tú estás ofreciendo tus productos y tus servicios. Por ejemplo, y también en las redes sociales podemos ver cuáles son los temas que más andan en la boca de la gente, como por ejemplo el mundial. Y muchas empresas están aprovechando el mundial, de que Messi, de que Ronaldo, que Mbappé y que Haaland y todo, ¿no? Y todas las historias de cada partido y que las monedas, etcétera. Y otro tema muy relevante que veo es el K-pop, todo lo que es el pop coreano, BTS, los conciertos, Stray Kids y todo eso. También mucho de la cultura de manga japonesa, los influencers, los creadores de contenido,
Por un tiempo hubo mucha plática sobre los terians, las criptomonedas, pero ahorita como que ya veo que estos temas ya no están tan vigentes en la mente de las personas. Pero más que chisme, es cuestión de sondear el mercado. Y ahorita al final les voy a dar una recomendación bien importante, porque creo que más que como estar metidos en las redes, de estar ahí como que perdiendo el tiempo chismeando, hay que darle un enfoque a ese estar ahí navegando. Por otro lado, es importante estar monitoreando los segmentos de mercado porque en ocasiones puede cambiar. Si tus clientes eran ciertos grupos, puede, como les decía ahorita, los niños compraban dulces, los niños compraban pasteles, los niños compraban paletas de hielo, crecieron esos niños y ya no quieren comprar esos productos y las nuevas generaciones de niñas, de niños, a lo mejor ya no les interesa lo que les gustaba a los niños de otras generaciones. Ahora, ojo, muchas veces se desestimó el poder de adquisición, de compra que tenían los millennials, los centennials, pero ahora que han ingresado al ámbito laboral y que pueden ir ascendiendo o que son freelancers o que son emprendedores, pues tal vez tengan mucho poder adquisitivo y puedan ser mercados, pues que vale la pena mantener en el ojo aquí, ¿no? Y también pues estar entendiendo cuál es la necesidad y la demanda y cómo va cambiando, porque estas necesidades van, pues son dinámicas, no pueden ser estables. Cosas que eran una necesidad imperiante antes, a lo mejor ya están resueltas y salen otras que son de otra índole que no habíamos considerado. Ahora, ¿se acuerdan que ahorita yo hablaba dentro de las tendencias, como que el surgimiento de tribus? Y estos tribus son grupos de influencia muy importantes y ahí es donde ustedes pueden ver el poder de una tendencia. Yo les voy a hablar de algunos que a mí me gusta estar monitoreando. Por ejemplo, las madres que abogan por la crianza natural, los grupos ecologistas, los defensores de los derechos de los animales, el movimiento antivacunas, los grupos a favor de la inclusión, de la diversidad sexual, vegetarianos, veganos, feminismo. También hay uno que está muy interesante, que son personas que viven solas, que a veces son solteras o divorciadas, etcétera, y viven solas. Les voy a dar un ejemplo de cómo observar estas tribus te puede dar una idea de las amenazas y de las oportunidades, que es precisamente lo que queremos captar. Por ejemplo, les voy a hablar de la tribu, que son los que defienden los derechos de los animales. Ellos, este grupo, estas personas, pues a través de diversos movimientos, iniciativas, han logrado que se retiren los animales de los circos. Yo cuando era niña, yo recuerdo ver el circo con el elefante, el tigre, etcétera, y no pensábamos en que, por ejemplo, eran sometidos pues a ciertos entrenamientos, torturas muy rigurosas, y ya esta tribu logró que los retiraran de los circos. Logró que las pruebas que se hacen de cosméticos, de medicamentos, ya no se hagan en animales. Entonces, también que retiraran las pieles de lujo. De hecho, lo que es había ciertos activistas que interrumpían los desfiles de moda, haciendo sus protestas ya fuera de donde se realizaba. Pero así como se cierran esas posibilidades de negocio, eso que antes que lo explotaban mucho ya no se va a poder, se cierran esos negocios, pero se abren otras posibilidades. Y los negocios evolucionan. Ya ven Cirque du Soleil, pues oye, Cirque du Soleil es una evolución de lo que es el circo y es un concepto totalmente innovador, diferente, que siempre se está renovando y que no depende de animales. Y ahora también se abren otro tipo de negocios como los spas para animales, lo que son los hoteles, las guarderías para animales, ropa, accesorios, alimentos, cremaciones, etcétera. Entonces, también les quiero hablar otro ejemplo que a mí me parece súper interesante. Ahorita hablaba yo de la tribu, de que son personas que les gusta vivir solas, que son personas que pudieran percibirse como más individualistas. Y aquí
Fíjense que me llamó mucho la atención porque yo no lo había visto así. Leí un artículo de Freddy Vega de Platzi. Ahí síganlo en las redes sociales porque realmente publica cosas muy interesantes, análisis muy interesantes. Freddy Vega publicó un artículo que con algunas reflexiones que tenía que le llamó ¿Quién mató al alcohol? Y hablaba de que a partir de la pandemia hubo una reducción considerable en el consumo de alcohol y pensaban que una vez que pasara la pandemia volvería a incrementarse ese consumo de alcohol. ¿Y a qué se debía? A que durante la pandemia pues estábamos como que cada quien guardaditos en nuestras casas y por lo general el mayor consumo de alcohol es en eventos sociales o en reuniones sociales, cuando vas a ver un partido, que los 15 años, que la carne asada, que ver una película, etcétera. Y pues claro que en la pandemia pues no estábamos teniendo estas reuniones. Entonces pasa la pandemia y las personas quedan muy enganchadas en lo digital, en los videojuegos, en los streaming, en las redes sociales y se reduce la cantidad de reuniones sociales y por lo tanto que el principal consumo de alcohol era en ese tipo de situaciones, pues se ve reducido y no se ha recuperado. En otro estudio que yo investigué, también hablaba de que había una sustitución por el consumo de marihuana en Estados Unidos, que era otra explicación que las personas habían sustituido el consumo de alcohol por el consumo de marihuana recreativa y que por eso el alcohol no había logrado volver a despuntar. Ahora, esta tendencia a vivir solos, de vivir un poco más aislados o en individualidad, pues trae muchas oportunidades, por ejemplo, para aplicaciones de citas. Por ejemplo, yo practico senderismo y hay muchos grupos donde van personas a convivir, a subir cerros, pero es su punto como de interacción social. También pues terapia, lo que es coaching, libros de autoayuda, servicios de comida a domicilio, clubes de lectura, clases de baile, adopción de mascotas. Ese es un gran mercado para estas personas porque a veces son los acompañantes. O como ahora las familias tienen menos hijos, muchas veces pues lo que hacen es adoptar mascotas. Y fíjense que vi bueno, otros negocios que han tenido mucho repunte gracias a eso, pues son los videojuegos, los servicios de streaming. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, ahí investiguenlo, no me acuerdo cómo se llama el documental, hay un documental que se hizo en Japón, porque en los países asiáticos como Corea del Sur, en Japón, en otros, pues existe mucho este fenómeno de las personas solitarias. Entonces, a falta de interacción social, de afecto, pues muchas de estas personas no han desarrollado habilidades sociales como para hacer contacto con otras, como de cortejar a alguien que les gusta, o sea, cómo llevar una relación de pareja, etcétera. Y trabajan muchísimo, mucho de su tiempo está invertido en el trabajo. Y ahí hicieron un documental de todos los negocios que tienen que ver con ayudar a estas personas a cerrar sus vacíos por vivir en soledad y no tener tantas habilidades sociales, que va desde simplemente pagarle a una persona para que se haga pasar por tu novio, tu novia, tu abuela, que dices, quiero ir el fin de semana al parque y va a haber vendimia en el parque, van y pagan a una actriz, le dan datos de que cómo quisiera que se comportara y se hace pasar por su abuela, por su hermano, por su hermana, el novio, la novia. Hay otros servicios que a mí me llamó mucho la atención. En Japón pagaban para que una persona les escuchara y los abrazara en un ambiente que se generaba de mucha seguridad, de que ellos se sintieran a gusto, en confianza para poder sentir ese afecto que se da con el contacto con la piel, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante y otro, otro grupo, que en este caso yo no creo que es una tribu, pero es un grupo de personas que son las que han tenido, que están teniendo mayores expectativas de vida, pues también es importante, a mí me parece bien interesante monitorear estos grupos, estos segmentos,
porque pues de aquí han surgido muchos servicios, productos geriátricos y porque las personas también están teniendo pues mayor salud, están teniendo más movilidad de lo que antes, en el pasado las personas tenían a los 70, a los 80, a los 90 y pues también como grupos donde pueden interactuar con otras personas. Y bueno, en el segmento de mercado me lo puedo seguir hablando, pero vámonos al cuarto, que es las fuerzas de la industria. Monitorear la industria, no solo en la que tú tienes tu negocio, el giro de tu negocio, sino también otras. Y aquí, pues es importante estar prestando atención a los competidores, qué están haciendo. Muchas veces cuando vemos una publicación, una publicidad, un nuevo producto de un competidor, es porque esa persona tal vez ya sondeó antes que tú el entorno. Y es importante hacer benchmarking, son unos estudios que a mí me encanta hacerlos, donde depende qué variables tú quieras compararte con tu competencia. Pues yo, por ejemplo, lo que yo hago mucho mystery shopping, me voy como mystery shopper, me hago pasar por un cliente o incluso pago y compro cosas para vivir la experiencia del competidor, documentarla y con ciertas escalas de calificación compararla con la de mi cliente. Y lo hago pues de una manera muy, por debajo del agua, muy por abajo del radar, también muy respetuosa, muy ética, y de manera que podamos obtener información que le ayude a mi cliente a cómo generar estrategias para poder competir en su mercado. Y por otro lado, pues también es importante ver a los nuevos entrantes. Por ejemplo, los competidores que ya conoces, pues ya tienen su parte del mercado, pero los nuevos entrantes, ¿qué tanto tiempo les va a llevar conseguir cierta parte del mercado que a lo mejor podría llegar a ser incluso más grande que la tuya? Entonces, estos nuevos entrantes tal vez traigan algunos productos, servicios más novedosos, traen ideas más frescas y también otra cosa bien importante que hay que observar en otros giros de mercado, los productos sustitutos. Por ejemplo, cuando hablábamos de los pasteles, eh, pues pensamos en pasteles, pero ¿qué tal si, porque esto también yo lo he observado, muchas personas estaban ofreciendo como pasteles, pero de roles de canela, como unas torres o en forma de corazón? Eso no es un pastel, pero es un sustituto del pastel que a final de cuentas cumple con el mismo propósito, el mismo trabajo. También estuve viendo los pies, los mostachones, o incluso no tiene que ser dulce. A lo mejor ahorita cuando yo leía las hipótesis de las reposteras, decía, oye, a lo mejor quieren alcohol. Entonces, a lo mejor el sustituto del regalo es vino, cerveza, o puede ser botana salada, roscas de sushi, rosca de verduras. Entonces hay que estar monitoreando porque si a fuerzas quiero seguir vendiendo pasteles y no se me vendieron, bueno, ¿qué están comprando para los regalos del Día del Padre? Entonces eso puede ser que haya productos sustitutos que le están quitando mercado a los pasteles. Y por otro lado, los proveedores, hay que monitorear a los proveedores y los jugadores principales de la cadena de valor actual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros podemos identificar quiénes son estos proveedores que a lo mejor nos pueden dar mejor precio o tienen mayor influencia. Siempre es importante estar viendo cuál sería la mejor opción para nuestro negocio o que te dan créditos o lo que ustedes quieran. Y por último, monitorear a los stakeholders, que son grupos de interés. Estos grupos de interés es el gobierno, son los medios de comunicación, son organismos regulatorios, son los bancos, son lo que ustedes quieran. Entonces, dependiendo del giro en el que ustedes estén, va a haber grupos que están en la periferia que directa o indirectamente tienen influencia sobre tu negocio. Y aquí hay que monitorearlos. Hay una herramienta que se llama mapa de stakeholders, se las recomiendo muchísimo y si quieren puedo hacer otro episodio sobre eso, donde habla dónde los ubicas en cuatro cuadrantes y cuál es la estrategia que tú deberías implementar. Y también, pues en ese sentido, cómo negociar, cómo conseguir un mejor resultado. Y bueno, estos son los cuatro elementos que es importante estar sondeando para tener un mayor grado de adaptabilidad
a lo que está ocurriendo en el entorno donde tenemos nuestro negocio. Ahora, como cierre, pues no te quiero dejar nada más con una información, sino que quisiera que de aquí tú pudieras pasar a la acción. Y hay ciertas fortalezas que yo te recomiendo desarrollar, competencias que hay que desarrollar. Y estas competencias yo les llamo radar empresarial. El radar es que estoy sondeando, estoy captando, estoy avisando, y para eso es importante generar conciencia situacional. ¿A qué se refiere la conciencia situacional? Pues saber dónde estoy parada, saber dónde estoy parado, y para eso requiero poder identificar los cambios. Si no estoy sondeando, no voy a identificar estos cambios. Y una vez que identifico los cambios, poder reconocer patrones recurrentes. Estos patrones, cuando yo los identifico, me dan una respuesta hacia dónde se van a mover estos variables. Como lo vimos en las megatendencias, son un grupo de variables de diverso ámbito que se mueven en una misma dirección. Las personas que logran descifrar ese patrón son las que más oportunidad de negocio tienen. Ahora, ¿cómo capto esto? Yo observo muchísimo las publicaciones, artículos, como el artículo que les decía del estudio del alcohol, por ejemplo, como personas que son líderes de opinión, analistas, personas serias. Las sigo, escucho podcasts, leo artículos, veo las redes sociales, veo las publicaciones y voy haciendo anotaciones. Y algo bien importante, desarrolla tu capacidad de observación. Esta observación, que ahorita les decía, es poder verlo en las redes sociales, poder extraerlo del contenido, pero también esta observación, pues en el campo. No es nada más todo en la computadora. Miren, yo tuve un cliente que él vendía como nieves, paletas de hielo, etcétera, y a mí me platicó una vez que él tenía sus empleados ahí en el establecimiento, tenía como dos, tres sucursales, y él me decía que toda la semana iba y visitaba los establecimientos, pero como tipo mystery shopper, él no llegaba como dueño de negocio, sino que llegaba como observando y le decía a los empleados que no le hablaran, que él ya los tenía como de acuerdo en que lo trataran como un cliente. A veces compraba algo y se sentaba en una banca que estaba fuera de uno de los establecimientos y se ponía a observar cuáles eran los productos que más compraban, qué tipo de clientes asistían, más o menos con cuántos productos salían, como cuánto gastaban para darse una idea, a qué hora del día era la que más compraban, qué día de la semana era cuando más compraban, que si lo acompañaban con otro producto y escuchaba lo que decían, por ejemplo, van probando, ay, qué delicioso, ay, está muy empalagoso. Entonces él siempre estaba tomando notas. Me pareció una estrategia excelente y yo lo uso mucho en el trabajo que hago de Mystery Shopper para mis clientes. Ahora, es bien importante pues desarrollar nuestro pensamiento crítico y pues hacer pruebas, hacer pruebas. Muchas veces no se desanimen si ustedes lanzan un nuevo producto, un nuevo servicio, cambian el precio, porque están tratando de entender pues qué quiere el mercado, cómo lo quiere, y si no funciona, son oportunidades para registrar, para aprender. Entonces, véanlas como oportunidades excelentes de aprendizaje. Y algo bien importante, en todo este proceso, ahorita yo les hablaba de ciertos grupos de influencia, hablaba de las personas que abogan por los derechos de los animales, grupos que a favor de la diversidad sexual, etcétera. Hay que separar tu postura personal. La postura personal es lo que tú crees por tus valores, por tu crianza, por tus experiencias, por tus creencias. Cuando tú eres el empresario o la empresaria, tienes que ser bien neutral para poder ver lo que otros no ven. Entonces, suspende tus juicios, suspende tus creencias y guárdalas, ponlas en pausa y observa de una manera neutral. Te desarrolla pensamiento más de tipo científico. Ve las cosas no como algo certero, sino como hipótesis. Haz pruebas,
equivócate, experimenta, no hagas asunciones, haz más que nada, trata de sacar conclusiones. Habla con otras personas dentro de tu industria, dentro de otra industria. Eh, yo la verdad creo que tendremos que desarrollar mucho ese pensamiento científico, porque a final de cuentas los errores son nuestros mejores amigos para aprender y poder afinar. Es la manera en que vamos a encontrar esas oportunidades. Y por último, algunas herramientas que puedes utilizar para este sondeo, pues es el análisis FODA y esta herramienta que te expliqué, que es el análisis del entorno, y hay otras más, pero no te quiero saturar. Empieza por ahí y poco a poco vas a ir encontrando respuestas. Y si antes tú hacías estos análisis FODA una vez al año, como vimos que los entornos son VUCA, son muy cambiantes, son muy impredecibles, estos análisis FODA y análisis del entorno se tienen que hacer en periodos más frecuentes, más cortos, como cada 3 meses, o el sondeo, yo lo hago diariamente y les ayudo a mis clientes. Entonces, te invito a que pongas en práctica esto que compartimos el día de hoy, que si te gustó este episodio, dale like, dame un comentario, qué hipótesis tienes, por qué las pasteleras no vendieron mucho en el Día del Padre, qué hipótesis tienes y compártelo, suscríbete si encuentras esto de valor. Y nos vemos en un próximo episodio la próxima semana. También hazme saber si hay algún tema que a ti te interesa. Muchas gracias a Judith Nieblas que me sugirió el tema de autoestima empresarial. Estoy trabajando en prepararlo para presentárselos más adelante, que es otro tema súper interesante e importante. Y pues me despido. Me despido para no hacer más largo esto. Excelente semana, éxito en todos tus proyectos y también mucho éxito implementando lo aprendido. Hasta luego.